Fanáticos, si tuvieran la oportunidad de elegir con quién vivir la eternidad, ¿a quién escogerían? ¿A su primer amor o a esa persona con la que pasaron toda su vida? Por supuesto que vamos a hablar de la película Eternidad. Antes que nada, ya se la saben que va a haber spoilers, que este video va a ser largo y que lo van a encontrar disponible en la otra red social de canales de video, que pueden encontrar mi canal con el mismo nombre con el que me encuentran aquí. Y sin más, vámonos a lo que venimos. Como ya es mi costumbre, esta reseña la voy a dividir entre los aspectos que para mí funcionaron y los que no. Pero primero, contexto. Eternidad es una comedia romántica producida por A24, la misma empresa que nos trajo películas como Materialistas y Vidas Pasadas. Que por cierto, de ambas cintas ya les tengo reseña, así que vayan a buscar en mi canal de videos, hay una playlist o más abajo en el perfil. Esta cinta está protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner. Y nos cuenta la historia de Joanne, una mujer que al morir llega a una especie de más allá, que es como una terminal intermedia, en donde tiene que elegir en dónde y con quién quiere pasar su eternidad. El meollo de este asunto es que ella ahí se reencuentra con sus dos esposos. Por un lado tenemos a Luke, el primer esposo de Joanne, que murió muy joven cuando se fue a la guerra de Corea. Por otro lado tenemos a Larry, el segundo esposo con el que se casó 2 años después de que muriera Luke y con el que pasó toda su vida, tuvo sus hijos, sus nietos, etc. El punto aquí es que ella solo puede escoger a uno de los dos, y ese es el meollo de toda esta película, en saber qué es lo que va a decidir Joanne. Ahora, empezando por los aspectos que para mí funcionaron, el primero es la premisa. Como ya nos tiene acostumbradas las películas de este estudio de A24, tiene una premisa que invita a la reflexión y a la discusión, porque como espectador irremediablemente en algún punto vas a hacerte la pregunta de tú, en su lugar, ¿qué harías? Y ese factor es lo que hace que estas cintas se sientan como algo distinto. El segundo aspecto por el que esta cinta funcionó para mí es por las actuaciones. Por un lado, Elizabeth Olsen siento que interpretó muy bien lo que es un alma vieja en un cuerpo joven, porque pues aunque ella se ve más joven aquí, en realidad pues ella envejeció, o sea, su alma sí es el alma de una mujer como de 70 años aproximadamente, aunque se vea físicamente más joven, y lo interpreta muy bien porque hay partes en donde sus ademanes, la forma en la que habla, ciertas cosas que dice y el cómo se maneja, pues sí te dan, o sea, sí te dan la idea como de una señora mayor aunque se vea joven. Lo mismo con el actor que interpreta a este Larry, a su esposo, a su segundo esposo. Él también hizo un gran trabajo porque también es la misma cosa. O sea, se ve joven, pero sí tiene varias actitudes y varios ademanes como de señor mayor. Entonces está súper bien. No digo lo mismo del que interpretó a Luke, porque en realidad su papel no lo ameritaba, ya que él murió joven, o sea, jamás envejeció. Entonces, en realidad, pues digamos que su alma no es totalmente, digo, aunque pasó 67 años ahí esperándola y envejeció en ese sentido en cuanto a tiempo de vida, realmente él murió joven y se quedó con como siento yo que como no tan marcado esos ademanes y cosas de persona mayor, que sí de repente tiene unas ciertas actitudes, pero no, de hecho él se ve como más, tiene una actitud mucho más jovial que los otros dos. Otro aspecto que se me hizo interesante de esta cinta es ese estilo de comedia romántica como de la vieja escuela. Y no solamente por el constante filtro naranjoso o medio sepia que tuvo la cinta todo el tiempo y que hacía que la cinta se viera como más vieja, sino todo en ella, la ropa, la decoración, todo el estilo era muy vintage. Todo eso te evoca a las películas románticas de fines de los 60, de los 70, que tenían todo este aire de películas como italianas, francesas o inclusive estadounidenses también, pero o sea, te da todas esas vibes de películas de esa época. Ahora, yéndome hacia los aspectos que no me convencieron, en primer lugar sería la falta de profundidad en el mundo que estaban proponiendo. La verdad es que la premisa estaba interesante, o sea, el mundo propuesto, esta idea de que cuando mueres llegas a un punto intermedio donde tienes que elegir con quién y en dónde pasar tu eternidad, está bastante interesante, pero no profundizaron mucho en eso, y creo que para la duración de la película, que duró casi 2 horas, creo que
pudieron haber profundizado un poquito más en estos aspectos, en cómo funcionaba, en medio nos dieron un pincelazo así por encima de todo esto, pero me hubiera gustado que profundizaran un poquito más, que explicaran algunas cosas del por qué solo puede ser, o sea, por qué la eternidad solo la puedes pasar con una persona, por qué no puedes cambiar de eternidades, o sea, escoges una y ya fue, o sea, ya no puedes salir de ahí, no puedes intercambiar entre eternidades, según con la propuesta que habían puesto, pues creo que esto habría sido viable, pero pues decían que no se podía, que estaba prohibido. Entonces creo que esta idea era bastante interesante y pudieron haberle sacado más provecho, aunque claro, el meollo y lo principal era pues el dilema, ¿no? El dilema de con quién se iba a quedar Joan, pero creo que pudieron haber explorado un poquito más esas alternativas teniendo en cuenta la duración de la película. Y pues bueno, en realidad ese fue el único aspecto que a mí no me convenció. Les digo, va ligado con el tema de la duración, porque creo que la cinta duró mucho tiempo para lo que se presentó. Entonces creo que pudieron haber manejado el tiempo diferente, pero vaya, o sea, mi única queja realmente es con el hecho de que no profundizaran más en el universo que estaban creando. Ahora vámonos con el final, que conste que yo advertí que iba a haber spoilers. Tenemos que ver del final y para eso tengo que contestar la pregunta de los 64 millones. ¿Yo a quién habría elegido? ¿A mi primer esposo, mi primer amor, el amor que nunca fue? ¿O al segundo esposo con el que pasé toda la vida y formé una familia y etcétera? Y la respuesta a esa pregunta es que yo habría escogido desde un principio al segundo esposo. ¿Y por qué? Dirán ustedes, justifique su respuesta. Bueno, para responder eso tengo que decir que creo que el verdadero dilema en esta cinta no es de con cuál de los dos esposos quedarse, sino lo que representaba cada uno. Por un lado, Luke, el primer esposo, representa ese amor que no pudo ser. Como bien lo dice este póster promocional de la cinta, representa todo eso, o sea, todas esas preguntas de qué habría pasado, de qué nos habría deparado el futuro, de haber podido quedarnos juntos. Representa el primer amor también, la primera ilusión, o sea, ese primer amor que está lleno como de mucha fantasía, que todavía no está bien asentado en la realidad, sino que está formado de fantasía, de ilusión, de la ilusión del primer amor, del primero en muchas cosas fue este hombre. Sobre todo porque fue eso que no pudo ser, o sea, se quedó ahí, se quedó la pregunta al aire de qué habría sucedido, de qué habría sido mi vida con este cuate si me hubiera quedado con él. Y esas preguntas del qué hubiera pasado pesan y pesan un buen, yo lo sé. Pero por otro lado, Larry, el segundo esposo representa, pues como dice aquí el póster también, el esposo perfecto. Pero no creo solo el esposo perfecto, sino representa pues a la pareja, al amor real. Al amor asentado en la realidad, no a la ilusión. Este ya no fue el primero en muchas cosas, ya no fue el de qué habría pasado, porque con él sí vivió toda su vida y experimentó pues todo. O sea, hizo vida con él, tuvo sus hijos, tuvo su familia con él y pasaron por muchas cosas, o sea, por precariedad, por cosas de salud, o sea, todo lo que la vida te va poniendo en el camino lo pasó con él. Entonces este es un amor, digámoslo, que un poco más asentado en la realidad. Un amor del que ya no tienes que estarte preguntando de qué habría pasado o qué sucedería o qué haría si nos pusiéramos ante una situación como esta, él cómo reaccionaría. No, de él ya no tiene que preguntarse porque él ya sabe cómo es y de alguna forma su forma de ser de él le funcionó a ella porque por algo estuvieron casados tantísimo tiempo. Entonces, ante la pregunta de ¿a quién escogerías? Yo habría escogido, les digo desde un principio, a Larry, al segundo esposo. ¿Por qué? El que está sentado en la realidad. Porque recordemos que la pregunta inicial era de que ¿a quién escoges para pasar tu eternidad? Para pasar la eternidad, mamón. O sea, no un año, 2, 3 y a lo mejor me divorcio. No, la eternidad, güey. Forever and ever. Entonces, si se trata de algo tan definitivo y solamente puedes escoger a uno, yo escogería a Larry porque es con quien ya hice una vida, con quien ya supe, o sea, ya de él ya no tengo dudas, ya sé qué persona es, qué tipo de persona es, de alguna forma su forma de ser funcionó porque por eso estuvimos tantos años casados y, o sea, ya nos conocemos, nos hemos conocido en los mejores momentos, en los peores momentos y no podría pensar en una mejor persona para pasar lo que quede de existencia, o sea, toda la demás pues existencia, no pensaría en alguien mejor. Por supuesto, sé que habrá quien diga, pero pues, o sea,
Luke es perfecto, güey, o sea, como ¿por qué no te darías la oportunidad de pasar la eternidad con tu primer amor, con el que no pudiste estar y ahora tienes la oportunidad de estar? Y la razón por la que yo no lo escogería es justamente por esa incertidumbre, porque realmente aquí, como lo dice, el amor que no pudo ser, o sea, realmente no sé qué tipo de persona será ya o sea, en circunstancias mundanas, en circunstancias del día a día, digámoslo así. No sé si, o sea, cómo va a reaccionar ante la rutina, porque pues la rutina es real, ¿no? O sea, después de estar cierto tiempo con una persona, pues se va haciendo una rutina. No sé cómo voy a hacer con el paso del tiempo, cómo me voy a sentir, cómo va a ser esta persona, si va a seguir siendo el perfecto, adorable, increíble que es en un principio o va a ir cambiando. O sea, realmente no lo conozco. O sea, si lo pensamos fríamente, realmente pues no lo conozco. O sea, solamente fue mi primer amor, me casé con él, estuvimos bien poquito casados cuando él se murió y solo es esa ilusión de que, pues de lo que no pudo ser, de lo que parecía ser algo grandioso, pero no pudo ser. Entonces realmente no lo conozco. Es mucha incertidumbre, son muchas dudas, realmente no sé si lo que sentía por él, o sea, la ilusión del primer amor, iba a ser suficientemente fuerte como para aguantar una eternidad a su lado. O sea, no, entonces por esa razón es por la que yo no escogería a Luke de primeras. Ahora, yo platiqué este tema con algunas personas y por ejemplo hubo una persona que me dijo, no, pues definitivamente yo escogería a Luke porque pues, o sea, es con quien me quedé la duda de qué podría haber pasado. O sea, por esa misma duda por la que yo no lo escojo, esa persona escogería a Luke porque, o sea, tengo la oportunidad de saber qué pasaría. O sea, no me puedo, o sea, quedarme con la duda de qué habría pasado eternamente me va a volver loco o loca, ¿no? O sea, no voy a poder con ella, me decía esta persona. Entonces yo creo que escogería 1000 veces a Luke para quitarme esa espinita de qué habría pasado. Y si lo pensamos obviamente, creo que fue en parte lo que sucedió en esta cinta, porque pues como quienes ya vieron la película y quienes no la han visto se van a spoilear y yo les advertí. En un principio, o sea, se exploraron realmente las tres opciones posibles. La primera era que Joanne se quedara sola y que eso fue, o sea, que no escogiera ninguno de los dos, y eso se exploró porque ella al principio decide que no se va a quedar con ninguno. Pero después es el mismo Larry, o sea, su segundo esposo, el que reflexiona y dice, no, ¿sabes qué? O sea, en un acto, digamos que de amor hacia Joanne, le dice, ¿sabes qué? Tú debes, o sea, mereces la oportunidad de vivir ese amor que no viviste con este cuate. O sea, de que la vida te quitó esa oportunidad y pues ahora yo no te la quiero quitar, entonces vamos, date. Y entonces por eso es que ella en un principio se va con Luke y escoge la eternidad con Luke, pero ya estando con Luke pues vimos o supimos que ella como que ya no le llenó eso y pasó justamente lo que yo les dije del por qué yo en un principio no habría escogido a Luke, porque lo que sentía por él, o sea, esa emoción, ese primer amor y esa emoción del primer amor y de la primera ilusión no fue lo suficientemente fuerte como para una eternidad a su lado. O sea, ya llegó un punto en donde ella, al principio sí muy padre y todo, convivían y todo fantástico, el delicioso súper guau, o sea, todo súper bien, pero conforme fue pasando el tiempo, ella llegó a un punto en el que ya no le llenó y se la pasaba constantemente pensando en su segundo esposo, en Larry. Entonces por eso es que al final pues ella termina regresando con Larry, o sea, deja a Luke y le dice, oye, perdón, lo siento mucho, pero la neta es que creo que me equivoqué, no tomé la decisión correcta y yo quiero estar pues con Larry, y se va con él. Y sabemos que hacen un merequetengue enorme para que ella se regrese con él, pero al final regresa con Larry y así termina la cinta, donde se queda al final con Larry y se van a escogen una eternidad que se parece mucho a la casa donde vivían antes, si no me equivoco. No sé si era la misma, el mismo vecindario, o se parecía por lo menos bastante. O sea, digamos que regresó su eternidad para ella perfecta fue con quien era pues su marido, con el que hizo una vida, y pues en la vida, o lo más parecida a la vida que llevaban cuando estaban vivos. Entonces las tres opciones fueron exploradas y la misma película te respondió la pregunta de qué pasaría, bueno, si te quedas sola, o qué pasa si te quedas con uno, qué pasa si te quedas con otro. Ahora les digo, yo desde un principio yo lo pensé y dije, yo me quedo con el segundo marido porque, o sea, es una relación mejor construida, es un amor construido a base de años. No es solamente la ilusión del primer amor, es muy bonito y todo, es muy padre el primer amor,
pero no sé si esa primera ilusión, esa fantasía del primer amor tenga lo suficiente como para vivir una vida entera y pasar todas las vicisitudes de la vida. O sea, no sé si sea lo suficientemente fuerte. Entonces les digo, yo desde el principio había escogido a Larry. Entonces, bueno, en general a mí el final es por lo que me gustó, por lo que les estoy diciendo, que la película nos hizo preguntas que la misma película respondió, porque nos mostró qué pasaba en los 3 escenarios posibles que había en esta decisión, ¿no? Que era que se quedara sola, o que escogiera uno, o que escogiera otro. Entonces nos mostró de alguna forma u otra los 3 escenarios para quien pues tuviera duda de que sí o no. Y aquí la respuesta es más tendiente. Obviamente la película nos está planteando eso justamente que les digo, de que sí, el primer amor muy bonito y todo, pero a lo mejor no tiene lo suficiente, o sea, no tiene el mismo peso que alguien con quien ya hiciste una vida entera, con quien ya pasaste todas las vicisitudes de la vida a su lado. Pero aún así, como les digo, yo tengo conocidos que habrían escogido a Luke. Definitivamente habrían escogido el primer amor para quitarse esa espinita de qué habría sucedido. O sea, porque pues era como el primer amor, la primera fantasía, el primer así, era el güey perfecto, y pues se quedaban con esa curiosidad, y para quitarse esa espina pues lo habían escogido, pero pues no sé. Así que este es tu momento para que compartas en los comentarios tú a quién habrías elegido, a Luke, a Larry. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Explica por qué te habrías quedado con uno o con otro, o por qué tú sí te habrías quedado sola. O sea, así como lo decidió Joan en un principio, de que ni con uno ni con otro, para no tener que decidir, mejor me voy yo sola. Comparte todo en comentarios. También comparte si estás de acuerdo con el final, en que Joan se quedara con su segundo marido. Si estás de acuerdo o no, y por qué, también justifícalo. Comparte comentarios también qué otras películas de A24 te han gustado, te han marcado o recomiendas para que también las vea. Comparte este video a ese fanático de las películas para que sepa que esta es su tribu. Regálame un me gusta, un corazón a este video porque sabes que eso le ayuda mucho. Y por último, pero no menos importante, recuerda, quiérete bonito, trátate bonito y sígueme para más reseñas, películas, series y todo el contenido random que por aquí les traigo. Bye.